Bueno, chicos, entonces hoy vamos a ver unas nociones elementales sobre crisis climática y sus impactos sobre eh, la vida humana en general, que es un tema de mucho interés para el desarrollo, especialmente pues para nosotros en esta asignatura de teorías del desarrollo humano y que debemos abordar. Bueno, lo primero que tienen que saber es que este asunto de la crisis climática está muy de moda, se ha discutido bastante, se ha discutido más de lo que se ha hecho. Como ustedes yo creo que ya saben, se han producido emisiones de forma incontrolada, no se ha cumplido con ninguna de las metas que se han establecido. Tenemos incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero GEI en aumento, por lo cual pues no creo que tengamos un escenario optimista y pues las proyecciones que hemos hecho a futuro, a 2050, por ejemplo, o a 2100, pues en realidad tienen que ajustarse cada año de nuevo, porque efectivamente nosotros no cumplimos las metas, ¿no? Los países y desarrollados o superindustrializados siguen produciendo emisiones. Recordemos que China como Estado está en la cabeza de las emisiones y los Estados Unidos en emisiones por persona sigue a la cabeza haciendo emisiones. Yo les voy a presentar una lectura, es un artículo que escribí hace un tiempo sobre el fracaso de la gestión, sobre la lucha en contra del cambio climático, o bien a través de medidas de mitigación, bien a través de medidas de adaptación. Bueno, cualquiera sean las medidas, las consecuencias que estamos viendo, pues nos están evidenciando pues que las medidas de adaptación y mitigación no han funcionado. Bien. Si leen el último informe del panel del IPCC de Naciones Unidas, pues van a encontrar el último, pues, que se ha publicado, van a encontrar que seguimos persistiendo en los mismos problemas, ¿no? Y antes tienden a agravarse. Es una situación que nosotros tenemos que, pues, considerar de vital importancia, de capital importancia para este curso, en la medida en que estos modelamientos que se han hecho o proyecciones del incremento de la temperatura de la superficie de la Tierra, pues sigue persistente, está en aumento, en promedio, ¿no? Sigue en aumento y está pues obviamente generando ya consecuencias muy graves para la vida de los seres humanos y de los seres vivos no humanos, ¿no? Que hay distribuidos sobre la faz de la Tierra, con consecuencias mucho más letales hoy que nunca, hoy más que nunca, perdón, porque pues la población sigue en aumento, la densificación urbana sigue en aumento, la dependencia de los seres humanos de la explotación de los recursos, de la agricultura, pues de la pesca, etcétera, pues sigue siendo un tema muy sensible en la medida en que nuestras fuentes alimentarias o nuestras fuentes energéticas pues son cada vez más demandadas o se incrementa su volumen de forma extraordinaria en la medida en que los estilos de vida de la mayoría de los pueblos de la tierra pues también están demandando productos que dependen de estos insumos o de estas fuentes energéticas. Entonces estamos en una especie de círculo vicioso del cual no hemos podido salir. El libro de Wallace Wells es un libro que yo recomiendo mucho porque modela o trata de modelar los impactos de la crisis climática en los próximos años, qué pasaría con las grandes ciudades, especialmente las ciudades ubicadas en la zona tórrida o en la zona ecuatorial, cuando los incrementos de la temperatura sean realmente insoportables, cuando lleguemos, por ejemplo, a los 35 grados de calor húmedo, que quiere decir, como ya les he explicado, que prácticamente indica que estamos en un proceso literal, un proceso de cocción, ¿no? Cuando el ser humano está en temperaturas cálidas o en calor húmedo, perdón, de 35 grados es porque literalmente se está cocinando en sus propios líquidos. Y ese es un escenario que debemos considerar en estas ciudades tropicales porque la temperatura o el calor húmedo, esta temperatura con esta humedad tan característica,
pues efectivamente es altamente probable que presentemos en el futuro, ¿no? ¿Cómo se mide? Recordemos, un termómetro ambiental se puede envolver en un trapo húmedo, y al suspenderse este termómetro en estas condiciones, pues ustedes pueden obtener mediciones de este tipo de calor, ¿no? 35 grados es un llamado de alerta porque en la medida que nos acercamos a este límite, estamos ya sobrepasando un umbral imposible de manejar para el cuerpo humano, ¿no? Nos estamos literalmente cocinando en nuestros propios líquidos. Bueno, y hay una serie también de simulaciones sobre los impactos de estas temperaturas en lo que tiene que ver con la imposibilidad de trabajar en el campo o a campo abierto con este tipo de calores húmedos, la imposibilidad de vivir en las ciudades, las grandes migraciones o desplazados climáticos que van a ir obviamente a las altitudes más frías, que va a desplazar también población que ya estaban inicialmente allí, el impacto enorme que se va a producir en la agricultura. Recordemos que los polinizadores se van a estresar y que va a haber una baja inusitada de la producción de alimentos. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica va a haber un descenso importante de la producción cafetera, también derivado de este aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Vamos a tener proliferación de enfermedades, es decir, toda una serie de consecuencias distópicas que estamos empezando a percibir de manera muy parcial y que tiene que ver con este aumento de la temperatura de la Tierra. Bueno, aquí yo voy a ir saliendo de este asunto. Rápidamente voy a mencionar algunos problemas que son más o menos técnicos y que tienen que ver con la medición de las estaciones distribuidas por todo el mundo y con las proyecciones del clima a futuro. Bueno, como ustedes saben, en realidad el planeta, pues en los últimos, solo hasta los últimos años ha aumentado la cantidad de estaciones para medir meteorológicas, por ejemplo, boyas marinas, etcétera, para poder medir la temperatura en distintos puntos de la Tierra. Sin embargo, aún la distribución de las estaciones, la calidad de los datos, pues sigue siendo un objeto de mejora. No se puede pues pensar que las estaciones son suficientes, sino que hay que tener mejores estaciones, mayor cobertura, y es un tema en el cual todavía se tiene que seguir trabajando para tener un registro mucho más detallado, mucho más denso de los cambios de la temperatura y otras variables del clima, por supuesto. También tenemos problemas en el análisis de las boyas marinas. Las temperaturas de los océanos son muy importantes, establecer las corrientes también submarinas, todo eso son elementos claves que se tienen que medir. También se está avanzando en ello, todavía la información no es suficiente. En últimas, pues lo que tenemos es pues la conciencia de que falta medir más, falta tener más cobertura por todo el planeta de las estaciones meteorológicas, y necesitamos cubrir inmensas áreas del océano porque pues los modelamientos que se hagan o las proyecciones que se hagan a futuro pues deben contar con información mucho más detallada. Ya de por sí que es un reto tratar de anticiparnos a lo que va a suceder en el futuro en materia del clima, ¿no? Recuerden que eso hace parte de los típicos fenómenos de azar verdadero, ¿no? Hay una parte del clima que llamamos azar, azar determinista, es decir, podemos más o menos modelar lo que va a pasar, así el comportamiento sea azaroso del clima, tenga márgenes de incertidumbre, pero más o menos se puede modelar hasta cierto punto, pero más allá de ese punto, el azar se vuelve absolutamente indeterminista y no podemos saber qué va a pasar. Entonces, además de todos estos problemas de técnicas típicas de medición y de proyección, pues tenemos el asunto de que la información actual sigue siendo escasa. Información histórica, o sea, información hacia atrás de los últimos 150 años, sigue siendo también otro problema. Recordemos que hasta hace muy poco, pues en realidad hasta hace unos pocos años, nosotros logramos tener una cobertura tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, con estaciones meteorológicas. Las boyas marinas, por ejemplo, no existían hasta hace muy poco. Y las redes satélites que se encargan de medir variables atmosféricas o variables del clima, pues hasta hace también recientemente están operando, y eso pues nos está facilitando la captura de datos de la temperatura de la superficie de la Tierra.
También mencionarles que es importante, a ver, que el modelamiento que hacemos del sistema Tierra a nivel de clima es un modelamiento que tiene en cuenta, en realidad, o debe tener en cuenta en realidad proyecciones, ajustes, estimaciones, inferencias de datos, etcétera, porque no todos los datos están disponibles. La malla la malla geométrica sobre la cual se trabaja, por ejemplo, las celdas, en cada una de estas celdas, en la cual dividimos, ¿no? A partir de la cual dividimos el globo terráqueo, pues esas celdas tienen unos huecos enormes, son celdas de 100 por 100 kilómetros, si no recuerdo mal. Yo acabo de entregar un libro para evaluación y publicación, donde analizo este tema de los huecos o vacíos de información que tienen las celdas a nivel del globo terráqueo, ¿no? Entonces, esas celdas dejan muchos huecos, pues una celda de 100 por 100 kilómetros, eso en realidad pues, es un hueco enorme, ¿no? De información que todavía está por verificarse, por cerrarse, ¿no? Con mejores datos. Entonces, bueno, las cosas siguen siendo difíciles. En resumen, a largo plazo, a ver, a 2050, 2100, nosotros, pues hay más de 20 modelos que se han trabajado en el IPC, en el IPCC, y esos modelos que se están adelantando se han resumido más o menos en 5 modelos. Esos 5 modelos, pues unos muestran un escenario optimista en el cual podemos superar el momento de no retorno, el momento de crisis civilizatoria, lo podemos superar y controlamos las temperaturas globales. Y también hay otros modelos que muestran un escenario trágico donde se disparan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y no podemos hacer nada. Entonces hay 5 modelamientos que nos están mostrando, pero esos modelamientos son puras proyecciones, no se pueden entender como predicciones, porque estamos hablando del clima y el clima a 50 a 100 años, pues es imposible de considerar como si fuera pues una predicción matemática o una predicción física, una predicción físico-matemática cualquiera que ustedes, o biomatemática, que son típicas en el área de ustedes, por ejemplo, cuando se calculan crecimientos de bacterias o cuando se calculan crecimientos de variables más o menos controladas en un laboratorio y que siguen leyes que se describen con ecuaciones diferenciales, que eso es un asunto que ustedes creo que vieron. El caso es que ese tipo de modelamientos con predicciones de estos alcances, pues no funcionan así, con el clima son muy difíciles de obtener con los datos disponibles, ¿no? Sí, el IPCC. El IPCC, para los que creo que me preguntaron una vez, es el panel intergubernamental sobre cambio climático, que se encarga con cientos y cientos de expertos y científicos, pues, de estudiar el clima y de entregarnos los famosos informes o evaluaciones de la crisis climática. Cada año, por lo menos, estamos viendo ya un informe en los últimos años. Ha sido un tema muy sensible pues, que se ha venido tratando y que se ha venido estudiando, ¿no? Casi como si fuera una ritualidad. Bueno, el asunto es que no se producen cambios, no es lo importante, ¿no? Y que hay retos de medición, eso es lo segundo, y lo tercero es que las proyecciones sobre los escenarios de estas temperaturas, de los aumentos de estas temperaturas, hay modelos que muestran escenarios optimistas y hay modelos que muestran escenarios que son absolutamente pesimistas. No vamos a entrar en estos detalles acá. Los que quieran, mi libro pueden ver un análisis más o menos exhaustivo de esta información que yo acabo de mencionarles con acceso a los modelitos, a los 5 modelos que resumen los más de 20 modelos que ya hay construidos y que tienen sus problemas, sus vacíos y que pues nos están, por lo menos nos están dando tendencias de lo que podría pasar a futuro con estos ritmos. Bueno, de aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Así es el término técnico. Decirles también que anteriormente se creía que el problema del aumento de la temperatura no se debía a los gases antrópicos, sino que se debía a dinámicas típicas del ciclo biogeoquímico de la Tierra, que estaba relacionado, por ejemplo, con erupciones volcánicas, con emisiones de océanos, etcétera, pero eso ya se constató
que efectivamente pues el tipo de carbono que se está acumulando en la atmósfera es de origen antrópico. Eso se puede, con un marcador se puede establecer que esos gases que se están acumulando son de directamente efecto de la actividad antrópica. También se le puso mucho peso, mucha importancia a otros fenómenos relacionados con el asunto de las variables astronómicas. También se ha mostrado que las variables astronómicas por ahora son inanes, no explican el aumento. El cabeceo de la Tierra o precesión de la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene un cabeceo muy lento que dura 24, en promedio 24.000 años, o dura un solo cabeceo. Y también se atribuía a este cabeceo pues como la causa principal. También se ha analizado y no es un impacto que se deba considerar. El impacto de mayor fuerza, que tiene mayor poder explicativo, es efectivamente este asunto de las emisiones de Hay de origen antrópico. Entonces, cerrado el problema, tenemos que sí o sí enfrentar este asunto de las emisiones causadas por nosotros mismos. Bien, bueno, no voy a extenderme más porque no me quedaría tiempo para lo que hay que hacer el resto de la clase. Como les digo, bueno, en esta lectura pueden ver cosas mucho más detalladas y los que tengan interés pueden mirar mi libro, un capítulo donde analizo más en detalle los problemas técnicos, los problemas de la predicción y de la predicción y de la proyección, ¿no? Que siempre se enfrenta el estudio del clima, ¿no? A la hora de estudiar el clima. Bueno, a estas escalas, ¿no? Que estamos hablando de escala planetaria. Bueno, chicos, dejamos así. Yo voy a cerrar esta grabación y entramos a un taller que es necesario resolver. Gracias. Voy a apagar acá.